tiene que ser emocionante los últimos capítulos de una historia, ¿no es así? Aunque no es el último capítulo del pueblo de Israel, porque los últimos capítulos nuestros, pues, será en la eternidad, será cuando el plan de redención ya se consumó completamente. Nosotros ya vamos a estar de luna de miel con el Eterno. Pero es el último capítulo de la salida de Egipto. Es decir, son las últimas escenas de la salida. Las tres últimas, como fue dicho aquí, las tres últimas salidas. Parashat Bo viene trayendo para nosotros la de las langostas, la de la oscuridad y la de la muerte de los primogénitos. Había sobrado alguna cosa de la plaga de los granizos. Hablamos aquí la semana pasada sobre que los granizos venían con hielo y agua y fuego, y eso era un fenómeno que Hashem une lo que no se une para hacer una maravilla en Egipto. Pero ahora la langosta iba a cubrir completamente la tierra, y Faraón, viendo con lo de la langosta, fue superado, y así como un viento vino y trajo otro viento, se llevó. Y lo más interesante es que viento en hebreo es ruach, y es la misma palabra que se usa para... Por eso que usted no puede decir el ruach vino y está lleno del ruach. No puede decir así porque es indefinido. ¿Qué ruach es? Puede ser hasta demonios. ¿No es así? Tiene que decir Ruach HaKodesh para poder establecer qué Ruach es. Inclusive puede ser un simple viento, pero un Ruach trajo esas langostas, y otro Ruach la llevó de regreso. Y entonces vino la plaga de las tinieblas, que la Torá dice que eran tan densas, que la gente, que se las podía topar. Y estudiosos de la Torá por siglos, por no decir milenios, 3 milenios y medio, han estado haciendo preguntas de cómo era, para dar con respuestas explicativas de cómo era las tinieblas un fenómeno de tinieblas que no afectaba el barrio judío, ni la casa de los judíos. La gente no podía moverse de su lugar. La gente no veía nada. Es 100% como cerrarse completamente los ojos. Y una persona no podía ver la otra. Y los sabios han gastado tiempo preguntándose si no veían la otra porque estaba en tinieblas, o estaba en tinieblas porque no veían los demás, ¿no? Hay un versículo en la Escritura, en la Torá, que ha sido muy limitadamente interpretado y entendido cuando dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y todo lo único que piensa, entonces hay que casarse. No, no es esto lo que está diciendo. O por lo menos no es solo esto lo que está diciendo. Es que el ser humano no fue hecho para estar solo. Nosotros necesitamos compañerismo. ¿No es así? Por eso Hashem dio esposa y creó de la costilla de Adán, Eva, para proveer compañerismo. Pero eso no es todo el compañerismo que existe. Y si la persona, hasta que la persona no se haya casado, va a vivir solo. El versículo dice: no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Entonces, hasta que no se case, no será bueno que esté solo tampoco. Y si se vuelve viudo, no está bueno que siga solo, porque no fuimos hechos para andar solo. Bueno, tómelo como una motivación para casarse, pero vaya sabiendo que eso no soluciona el problema.
porque usted no puede salir de aquí, ir a la cocina a casarse. Eso va a tomar tiempo, es un proyecto que puede tomar meses, años, no sé. Pero lo cierto es que no podemos vivir solo. Y las tinieblas les sumió en la soledad. Se entiende en la Escritura, y eso son declaraciones de sabios, de que una plaga duraba más o menos 7 días. Pero dice la Escritura que al tercer día Faraón mandó, fue la única plaga que al tercer día Faraón mandó a llamar a Moshe, o clamó a Moshe que viniera, para que resolviera el problema de las tinieblas. ¿Por qué en las otras plagas no? Hay otras cosas que nosotros no nos sentamos para pensar. Ni siquiera nos impresiona. Y no hay explicación. Es que las plagas empiezan poco a poco, poniéndose cada vez más duras. Hasta el valor numérico, la gematria de cada plaga, va aumentando el valor numérico de ella, porque también va volviéndose cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Viene el granizo, acaba con casi todo lo verde de Egipto. Pero allí queda algunas cosas. Ahí viene la langosta, peor que los granizos. Ahí no deja más nada verde en Egipto. Ya era un país seco, ahora se volvió más requete seco. O sea, siempre una plaga se va, tanto que la primera pues fue tan aparentemente sencilla que hasta los magos de Faraón la pudo imitar en parte, pues no podían hacer lo que Hashem hizo con todo el río, de morir todos los peces, pero hizo algo, ¿no? Una imitación. Yo ya vi ese tipo de imitación aquí en la Florida, en el sur de la Florida, cuando un predicador hizo que un vaso de agua con menos de un vaso lleno se volviera rojo a través de un truco. Los magos ya sabían de estos trucos. Parte eran trucos diabólicos, parte eran trucos científicos, pero ellos tenían un poco de ciencia también. Entonces posiblemente ellos ya sabían de estos medios científicos o químicos para transformar agua transparente en agua roja y poder decir, hemos transformado en sangre. Y no era exactamente lo que había hecho Aarón y Moshe. Pero ve que la cosa empezó suave y termina con la muerte de los primogénitos. Y la anterior a la muerte de los primogénitos es tiniebla. Y uno se pregunta, pero la tiniebla, pues, yo no veo tan norá, como se dice en hebreo, no veo tan terrible. Yo no veo tan terrible. Esa debía ser la primera o la segunda. ¿Por qué antes de la muerte del primogénito se sugiere la interpretación de que la que viene antes de la muerte del primogénito tiene que ser terrible para que la muerte de los primogénitos sea más terrible todavía? Y la que vino antes, la langosta, sea un poco menos terrible que las tinieblas. Pero en la conducta de las plagas, en la secuencia que Hashem da, la de las tinieblas sí que fue cosa terrible, por lo menos en el concepto de Hashem, porque no permitió que las personas se vieran. ¿Será, pregunto yo, que cuando las personas se aíslan, se expone a la tiniebla? Y que cuando las personas se juntan, se unen, se expone a una vida social,
que le agrada a Hashem, porque cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos, ¿no? Donde están dos o tres estoy. O sea, la sociabilidad. No estoy hablando de cosas sociales del mundo. Esta relación nuestra en que yo te pueda ver y usted me pueda ver y usted pueda fijarse siempre en este hermano, esa hermana que está ahí a su lado casi todos los sábados y que cuando no está, usted se acerca al rabino y dice, rabino, ya 2 sábados no veo la hermana fulana, no veo el hermano fulano. Hoy no ha venido el hermano Joseph, por ejemplo. O sea, ¿por qué eso? ¿Será solo la preocupación por lo que le puede estar pasando? ¿O será que eso me hace falta? ¿No? Seguramente es porque nos hace falta, porque cuando le sumió a Egipto en las tinieblas, Hashem no permitió que ninguno viera el otro. De tan densas que eran las tinieblas. Oiga, esto es serio si es así. Y yo no vine aquí para asegurar que la interpretación que yo doy es la pura verdad, la 100%, de que yo me volví el dueño de la verdad. No, no es esto. Es que hace 3.500 años, Israel, el pueblo de Israel, sus maestros han estado estudiando estos temas y han legado generación hacia generación venidera, y cada una fue entendiendo un poco mejor, y hoy lo que estamos enseñando no es producto de una adivinación, no es que uno sea el gran experto en el arte de la interpretación de la Torá. Es un legado que estamos recibiendo de generaciones anteriores. Solamente la estamos tratando de presentarla a esta generación, es decir, transmitiéndole a ustedes y ver en qué forma eso puede ser de bendición para nosotros, puede corregir los errores de esta generación, de qué forma nos podemos beneficiar de esta instrucción. Cuando alzamos la Torah aquí decimos, Vezot Torah Asher San Moshe Lifnei el pueblo de Israel, Lifnei Adonai, por orden de Moisés, por orden de Adonai en manos de Moisés. O sea, eso es exactamente lo que estamos haciendo. No le estamos inventando un judaísmo nuevo, inventando la rueda ahora, pues eso ya es antiguo. Todos ellos, generaciones han entendido así, que las tinieblas nos aísla uno del otro. No nos deja ver a los demás. Y al no dejarnos ver a los demás, significa que se nos está oscureciendo, que nos estamos sumiendo en tiniebla. No he visto una persona que se aísle y se sienta requete bien, ¿no? Hasta un profeta dijo, solo yo me he quedado. No, Hashem solucionó el problema de ese hombre. No, yo tengo miles. No estás solo en esto. No. ¿Por qué? Porque la soledad mata. La soledad es peor que las langostas. La soledad solo no es peor que la muerte de los primogénitos. Realmente está en un buen lugar. Está en el lugar que realmente le corresponde. La plaga de las tinieblas. Y hay que tenerlo en cuenta. Pero hay una cosa aquí interesante, que cuando llega en el capítulo 12, hay otra cosa aquí interesante. Dice, dijo Hashem a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes será para vosotros el comienzo de los meses.
¿Qué es que usted puede entender con esta cosa, con esta novedad con la que sale Hashem hacia Aarón y Moshe? Este va a ser el primer de los meses para ustedes. Porque no era. Él nos dijo así, este será. O sea, de aquí para adelante las cosas van a ser así. Este va a ser el primer mes. Había un otro primer mes, que es el mes de Rosh Hashanah o de Yom HaTeruah. ¿No es así? Este era el primer mes, Tishrei, contando desde la creación. Pero ahora Hashem sale con que este será el primer mes para ustedes. Es decir, nuestra vida empieza dos veces. La una, cuando llegamos en este mundo, que tiene que ver con la creación. La otra, cuando nosotros gozamos de libertad. Con la primera llegada a este mundo, nuestra conducta nos llevó a la esclavitud. Con la salida de Egipto cambió todo. Empezamos una nueva vida. Porque ahora somos libres, ¿no es así? Con la libertad con Pesaj empieza una nueva vida para nosotros. Si nosotros no entendemos esto y quedamos solo en la letra, hasta podríamos caer en el problema de rechazar Yom HaTeruah, rechazar el calendario hebreo. No, eso ya no vale, ahora es Aviv o Nisan. No, no es esto que Hashem está queriendo decir. Lo que Hashem está queriendo no es hacer cambio de calendario, no es hacer cambio del día de la creación. Fue importante la creación, fue importante y es importante el comienzo de todas las cosas. Pero lastimosamente, después Adán cae, peca y todo, ya se dañó todo el asunto. Hashem tiene que proveer un plan de redención para que ellos sean liberados de todo aquello. Ahí entonces Hashem les revela, ahora va a haber un nuevo comienzo para ustedes. Ahora es momento de ustedes empezar una nueva vida. Sin libertad, nosotros no tenemos una nueva vida. Es con la libertad, es con Pesaj que empieza una nueva vida. Pesaj es tan importante que la experiencia de Pesaj nos lleva a un nuevo comienzo. La redención, la salida de la esclavitud espiritual nos lleva a vivir una nueva vida. Entonces, el versículo 3 nos dice, habla a toda congregación de Israel, todos, diciendo, el 10º día del mes tomará para sí cada hombre un cordero cabrito para cada casa paterna, un cordero cabrito para la familia. Empero, si es demasiado pequeña la familia para un cordero cabrito, entonces tomará él un cordero cabrito junto con su vecino, un solo cordero, un solo cabrito, junto con su vecino que está cerca de su casa. Este vecino hay que tenerle cuidado. Cuando no estudiamos sin lentes hebreos, podemos pensar en el vecino pagano que tenemos al lado. Se está hablando aquí del vecino de un pueblo, de un solo pueblo, ¿no? Entonces, y dice que está cerca de su casa, según el número de personas. Cada uno, de acuerdo con lo que come, será contado para el cordero o cabrito. Un cordero, un cabrito sin mácula, macho, dentro de su primer año, será para ustedes. De las ovejas o de las cabras lo tomarán y será para ustedes a fin de que lo examine. Esto de que será para usted a fin de que lo examine es para que va a estar con ustedes. Esta versión dice será para ustedes, o sea, va a ser tomado del rebaño y puesto con ustedes, para estar con ustedes, para que lo examine, para que durante del 10 al 14, antes de que sea sacrificado,
esté bajo la observación de ustedes. Yeshua empezó su ministerio a los 30 y los últimos 4 años fue los 4 años de su ministerio. Es decir, que él estuvo expuesto para ver si había defecto o no todo el tiempo. Entonces, en el 14º, entonces él fue sacrificado también. Es importante esta asociación. Y lo comerán, lo sacrificarán, lo comerán con hierbas amargas, y la sangre de ese cordero va a poner sobre el dintel de la puerta. No sé si usted se imagina cómo es un dintel de la puerta. Vea. Primero, mezuzá son las jambas de las puertas. Hay 2, una allá y otra acá. El dintel arriba. Entonces tiene 3 lados, ¿no es así? Si usted está más atrás de la puerta, usted puede ver un palo así, otro así y otro así. ¿Sabe qué letra forma de hebreo? Het. Het, que es la letra del Jaim, o sea, la vida, ¿entendió? Por algo Hashem mandó que pusiera ahí la sangre al lado de afuera de la puerta, para que cuando pase el mensajero de muerte y de juicio, pues no tocara la gente esa, la puerta esa, porque Hashem está muy preocupado con las puertas, porque cuando nos establece la mitzvah de la mezuzá, o sea, de poner el mensaje de la escritura, Él nos manda poner ahí, en la puerta, ¿no es así? Ahí ponemos ahí la mezuzá, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ve'ahavta, etc. Lo ponemos allí. ¿Y tendrá alguna relación esto con la sangre en el dintel? Pues por ahí es donde nosotros nos cruzamos. La puerta es la que marca la diferencia y la separación entre los de afuera y los de adentro. Estos que están atrás de esta puerta ahí, adentro, son los que están cubiertos por este sacrificio. Entonces, los de afuera veían y la puerta cerrada toda la noche, y ellos comiendo del cordero allá afuera. ¿Cómo sería? Yo me pregunto, ¿cómo sería en medio de los egipcios? Si cordero era una idolatría para ellos también, ¿cómo sería que ellos vieran la sangre del cordero ahí? Estos locos han agarrado un cordero que para nosotros es algo tan sagrado, y que por causa de esto, que para los corderos no era objeto de idolatría para el pueblo de Israel, era objeto de sacrificio. Entonces, pues tuvieron que asignarle espacio para la familia de Jacob en Gosna, bien lejos de la comunidad de allá egipcia, para poder no haber tropiezo, no haber conflicto entre la familia de Jacob pues, y los egipcios, porque ellos iban a considerar una abominación a cada trato que se le diera un cordero, porque para ellos era una de sus idolatrías. ¿Usted quería decir algo, Moshe? O sea, eles mataram los dioses, usaron los sangue para poner en la puerta. Eso era una provocación para los egipcios. Hashem dice aquí, para que cuente cómo yo me he burlado de sus dioses. ¿Así? Y lo que para Hashem y para el pueblo de Israel fue de redención, para ellos fue una burla. Hashem burlándose de ellos, mostrándole a estos egipcios
que no eran dioses lo que ellos tenían, y también curándole al pueblo de Israel de cualquier posibilidad porque 210 años mínimo que estuvieron en Egipto les hizo aprender algunas cosas, tanto les hizo aprender, inclusive cosas que no debieran hacer, porque cuando les faltó, o pareció que les faltó Moshe, entonces ellos tuvieron la idea de hacer un becerro que también era una idolatría egipcia, ¿no? Déjame decirles aquí una cosa. El pueblo de Israel no le ocurrió hacer un cordero, sino un becerro, porque del cordero estaban curados. Pero la mayoría del pueblo de Israel estuvo curado. Había un grupo que todavía no estaba curado de toda la idolatría que practicaron allá. Y cuando les faltó Moshe, ellos hicieron un becerro y dice, vamos a celebrarle con este becerro al Eterno. O sea, es paganismo mezclado con las cosas de la Torá. O sea, la palabra del Eterno y paganismo junto. Y eso le aborreció al Eterno. Esto es algo serio para nosotros también hoy. Porque la mezcla Hashem no aprobó y pues hubo castigo por esto, ¿no? Hay que tenerle cuidado. Entonces, el pueblo de Israel tuvo ahí en su casa un cordero, viéndolo, haciendo sus necesidades y ellos teniendo que limpiar. Quien tiene mascotas sabe cómo funciona esto, ¿no? Da trabajo, ¿no es así? Entonces, una persona que tiene mascota difícilmente va a convertir su mascota en Dios, porque un Dios que me da todo ese tipo de trabajo, ¿cómo voy a creer que pueda ser un Dios? Entonces el pueblo de Israel tuvo 4 días con ese cordero ahí, y después lo tuvo que matarlo, y después lo tuvo que desangrarlo, y lo tuvo que exponerlo al fuego y a sal. No podía ser cocinado suavemente, con cariño, que es un Dios. No, métalo al fuego. Y si sobra, quema lo que sobra, no tira para que nadie se... Todo esto le curó al pueblo de Israel de la idolatría a ese Dios. Y yo estaba hablando de los papiros. Entonces ellos hacen los papiros y después diseñan, pintan con un trabajo de arte realmente. Y usted ya tiene que haber visto varias personas así, todo, ¿verdad? Y mira la cabeza de estas personas, que no son todos cabezas humanas, son de becerro, de perro, de animales salvajes, de cordero. Son divinidades. Ajá. Los incautos, los indoctos, van allá. ¡Ay, qué cosa más grande! Yo conocí una persona que se compró uno que le costó como 300, 400. Y otros 300, 400, el cuadro pintado a oro. Tenía plata esta señora. Y después que yo descubrí que eso no valía tener en la casa, que Caracas, ¿cómo voy a tener una cosa de esa? Lo destruí y visité a esa señora. Cuando la visité y vi, el cuadro era más o menos del porte de una ventana de esta, el que ella compró. El mío era pequeñito, bueno. Pero el cuadro que ella tenía era de ese porte y el marco parecía más lujoso, más caro que el mismo. Y yo digo, ¿y esto? Me traje de Egipto, me costó, y dijo los cientos de dólares que costó y los otros cientos que costó y marcarlo. Y ahora yo veo esto y me viene a la mente, no quiero hablar de esos detalles. Era una familia muy adinerada en la ciudad, pero tenía más problemas de lo que usted y yo podemos imaginar juntos.
problemas realmente terribles. Y los problemas solo se les multiplicaron después que ese cuadro fue parar allí. Fue terrible esto. Y el suyo, el mío, lo hice pedazo y lo tengo en la basura, ya lo quemé, lo pateé y un trocito así que, ¿sabe? El tiempo de la ignorancia, Baruch Hashem. Pues el mío no, yo no veo nada malo en esto. No veo nada malo en esto. ¿Cuántos miles de cristianos están haciendo estos viajes que se llama, el nombre del viaje se llama Éxodo? Fui atraído por este viaje para conocer el camino por donde el pueblo de Israel peregrinó para llegar a la tierra de Israel. Y uno viaja todo eso y pasa por el monte Sinai y entra por el sur de Israel, por Eilat. Y no entra exactamente por donde entró el pueblo de Israel, entra por el sur y conoce todos esos sitios del que habla el Éxodo. Y están llevando esa idolatría, ese paganismo para dentro de sus casas y no saben lo que es el precio que están pagando por todo esto. Hay un versículo que dice, no volverás a Egipto. No. Para que usted tenga idea, el pueblo de Israel fue curado de aquello. La idolatría era tan abominable para Hashem que él hizo que al cordero debía doler, ¿no es así? Usted, no sé si usted ya vivió en el campo, ¿no? Yo tenía gallinas cuando era niño que tenían nombres. No voy a decir los nombres por si acaso va a coincidir con un hombre aquí, ¿no? Pero mis gallinas tenían nombre. Y cuando llegaba el día que la refrigeradora estaba flaca o así como coco, ¿sabe? Solo tiene agua, ¿no? Entonces iban al patio de la casa y agarraban una gallina y la mataban y hacía una tremenda sopa. Y cuando estaban comiendo, me decía, yo decía, ¿y esa gallina? No vi que compraron gallina. No, esa es ahí decía el nombre de ella, ¿no? Y yo decía, no puedo creer que me estoy comiendo mi propia gallina. Pues, usted puede imaginar el pueblo de Israel tener 4 días un animal dentro de la casa, observándole todo el día, hasta lo toman un poco de cariño. Y después tener que cortarlos, desangrarlo y verlos sufrir y poner la sangre y trabajar con la sangre. Eso era para curar el pueblo también de un aspecto idólatra. Hashem le da vida precisamente en la puerta, que es lo que significa la letra Het, y le da al pueblo de Israel la redención. Que Hashem nos bendiga.